clase virtual de filosofía. Vamos a retomar entonces Descartes, que era el principio de la filosofía moderna, donde habíamos llegado, y habíamos avanzado en el método, habíamos visto las reglas del método, habíamos visto la duda en las meditaciones metafísicas, y queríamos salir de ese encierro solipsista a partir de un garante de la existencia, bondad y cognoscibilidad del mundo. En el punto 50 nos situamos donde dice Dios. Dice, el principio cartesiano del cogito ergo sum, en latín, pienso luego existo, no me asegura sino de mi existencia, pero mi existencia es la de un ser pensante. No hay una existencia encarnada, hay una simple cosa que piensa. Esto es de un ser que tiene ideas, entendiendo por idea todo objeto del pensamiento en general. Yo estoy seguro de que tales ideas existen en mi espíritu, porque en cuanto a actos del pensamiento forman parte de mí en cuanto sujeto pensante. Por el contrario, no estoy seguro de si estas ideas corresponden a realidades exteriores. Ahí está el problema. Yo, digamos, poseo estos actos de conciencia y parecen referir a un contenido, pero digo que entre ese contenido del pensamiento y un mundo exterior haya una correspondencia, no digamos que sea una simple alucinación, el mundo es una alucinación mía. Ideas son para mí la tierra, el cielo, los astros y todo lo que perciben los sentidos. Estas ideas existen en mi espíritu, pero existen también fuera de mí las cosas correspondientes. Ahí está arrojada la pregunta por el mundo, salir del yo hacia el mundo, pero no es por medio de una relación con otro yo, o sea, una intersubjetividad en igualdad de condiciones. No, vamos a ver qué recurso es válido según la meditación de Descartes. Para responder a esta pregunta, Descartes divide las ideas en tres categorías. Las que me parecen innatas en mí, o sea, las que vienen de fábrica, las que vienen con el nacimiento, las que me parecen extrañas o llegadas de fuera, adventicias, las que advienen hacia mí, y las elaboradas o encontradas por mí mismo, facticias, o sea, una suerte de composición. A la primera clase de ideas pertenece la capacidad de pensar y tener ideas. O sea, es una suerte de sistema operativo con el cual venimos todos de fábrica. A la segunda pertenecen las ideas de las cosas naturales. Ahí, naturaleza, mundo, es el tema central. Y a la tercera, las ideas de objetos quiméricos o inventados. Una especie de monstruo o brain rot italiano, ¿no? Ahora bien, para descubrir si alguna de estas ideas corresponde a una realidad externa, no hay más que preguntarse por su posible causa. ¿Qué podría haber generado esta idea, ¿no? Por lo que se refiere a las ideas que representan a otros hombres o cosas naturales, tales ideas no contienen nada que sea tan perfecto que no pueda haber sido producto mío. O sea, la idea que yo tengo de cualquiera de mis alumnos puede haber sido causada, generada perfectamente por mí, porque no hay nada en ello que me supere. Por lo que toca a la idea de Dios, es decir, de una sustancia infinita, eterna, omnisciente, omnipotente y creadora, omnisciente como narrador omnisciente, omnipotente, todopoderosa, todo, eh, toda sapiente, ¿no? Es difícil suponer que hubiera podido crearla yo mismo. En efecto, yo carezco de las perfecciones que esa idea representa, y la causa de una idea debe tener siempre por lo menos tanta perfección como la representada por la idea misma. O sea, el efecto no puede superar nunca la causa.
universo, ¿no? Una idea de una sustancia infinita no puede tenerme como causa a mí, que soy una sustancia finita. Su causa debe ser una sustancia infinita, que por consiguiente se debe admitir como existente. Esta es la primera prueba de la existencia, de tres pruebas, ¿no? En segundo lugar, se puede reconocer la existencia de Dios partiendo del hecho de que mi yo es de naturaleza finita. Yo soy finito e imperfecto, como lo demuestra el hecho que dudo. Pero si yo, en la idea de Dios, pero si yo fuese la causa de mí mismo, perdón, me hubiese investido de las perfecciones que concibo como contenidas en la idea de Dios. O sea, si yo tengo una idea de Dios y hubiese generado esa idea, hubiese podido también, digamos, dotarme a mí de las mismas cosas que me figuré para Dios, ¿no? Una idea de una sustancia infinita no puede tenerme como causa a mí que soy una sustancia finita, ¿no? Perdón, ¿no? Eh, y las perfecciones que consigo como contenidas en la idea de Dios. Es pues evidente que no me he creado a mí mismo y que no puedo haberme creado sino Dios, el cual me ha creado finito, aunque dotándome de la idea de lo infinito. O sea, como que Dios ha dejado su firma en mí, su marca, su rúbrica. A estas dos pruebas añade Descartes una tercera, que es la tradicional prueba ontológica, a la que refiere a San Anselmo, que en última instancia refiere a la definición misma de Dios. No es posible concebir a Dios como un ser soberanamente perfecto sin admitir su existencia, porque la existencia es una de sus perfecciones necesarias. Así como no es posible concebir un triángulo cuyos ángulos internos no sean iguales a dos rectos, o sea, a 180 grados, del mismo modo no puede concebirse un ser perfecto que no exista. Por otra parte, según Descartes, la existencia de Dios es exigida incluso por la duración de mi existencia, pues todo aquello que no tiene en sí su causa dejaría de existir si su causa no lo crease continuamente. La creación es continua. Fíjense que aquí hay un Dios obrando continuamente, ¿no? No un Dios ausente. No sé si eso lo dice de la convicción o por lo menos, eh, digamos, es una idea interesante que arroja para, uh, en algún sentido, correr el menor riesgo posible. Dios está actuando continuamente, no es eh, como esa metáfora del dios relojero que puso, esa la comparten muchos mecanicistas, Dios puso al mundo a funcionar y se fue. O sea, nosotros teológicamente vivimos en la ausencia de Dios. Sí, Dios hizo todo esto, pero no está. El mundo funciona solo, sin Dios. No, aquí hay por la relación que él siente entre causa y efecto, hay una necesidad de que Dios esté obrando continuamente. 51. El mundo. Una vez reconocida la existencia de Dios, se tiene con ello la garantía definitiva para el criterio de la evidencia. O sea, Dios se pone la firma, sale como garante y nos dice, aquí no hay genio maligno, el mundo es bueno, el mundo se puede conocer, como dice el libro del Génesis, que la palabra de Dios hizo las cosas y cuando las observó, cuando las vio, las cosas eran buenas. El mundo, el mundo no es un engaño. Dios, por ser perfecto, no puede engañarme y la facultad de juicio que me ha dotado no puede inducirme a error si la empleo rectamente. O sea, yo tengo el dispositivo adecuado para conocer el mundo, un mundo que existe fuera de mí y un mundo que pasa todas las pruebas y controles de calidad. Pero bueno, yo tengo que saber usar ese sistema operativo que me han dado. Todo lo que aparece claro y evidente tiene que ser verdadero. Y aquí viene la gran pregunta. Pero entonces, ¿cómo es posible el error? Dice, según Descartes, el error depende del concurso de dos causas, a saber, el intelecto y la voluntad.
El intelecto humano es limitado y en efecto podemos pensar en un intelecto mucho más vasto e incluso infinito, el de Dios. O sea, nosotros sabemos que para conocer cosas tenemos que ir paso a paso, despacito, y va a llegar a un punto donde no podamos hacer experiencias suficientes ni tener elementos para conocer todo perfectamente. O sea, el intelecto va haciendo un trabajo de hormiguita, ¿no? Por el contrario, la voluntad es libre y en consecuencia mucho más extensa que el intelecto. Digamos, un acto volitivo puede ser querer algo. Entonces, yo quiero una casa nueva, quiero un auto nuevo, quiero este, un banquete delicioso, quiero unas vacaciones en un lugar exótico, quiero. ¿Quién me va a poner freno? Puedo ir tan rápido como me plazca. Bueno, entonces decimos que y en consecuencia mucho más extensa que el intelecto. Consiste en la posibilidad de hacer o no hacer, de afirmar o negar, de buscar o huir, y puede cumplir estas acciones, sea respecto de las cosas que el intelecto presenta de modo claro y distinto, sea respecto de aquellas que no son suficientemente claras y distintas. O sea, se puede entrometer en aquello que todavía no ha sido resuelto por el intelecto. Se puede meter ahí porque es libre, ¿no? En esta posibilidad de afirmar o negar lo que el intelecto no logra percibir claramente reside la posibilidad del error. O sea, yo no dejé que trabaje primero el intelecto y dejé suelta como saqué la correa a la voluntad y se fue a hacer las suyas por ahí donde no debía. El error no se daría nunca si yo afirmara o negara, es decir, si yo emitiese juicios solo a propósito de lo que el intelecto me hace concebir con suficiente claridad y me abstuviese de pronunciarme acerca de todo aquello que no es suficientemente claro. O sea, si yo siguiese una regla metódica, una regla de procedimiento, si yo fuese ordenado, no caería jamás en error, porque la forma de conocer el mundo es una forma adecuada, ¿no? Mi intelecto eh, está, digamos, mm, en desarrollo de un acto cognitivo que tiene una correspondencia en un mundo exterior, pero aún así, eh, si no estoy atento, puedo incurrir en graves errores, ¿no? Ahora vamos a ver un poco más cómo es esto, ¿no? Pero como mi voluntad, que es libre, puede infringir esta regla y juzgar aquello, lo que no es del todo evidente, nace ahí la posibilidad del error, ¿no? Es posible que yo acierte de casualidad, pero también en este caso habré empleado mal mi libertad. O sea, si yo le pego así de chiripa, de casualidad, es un tirito al pichón que acerté, pero no estoy sabiendo hacer uso de mi intelecto. También puedo afirmar lo que no es verdad, y en tal caso habré caído sin más error. Por consiguiente, el error depende únicamente del libre albedrío que Dios ha dado al hombre y solo puede evitarse ateniéndose a las reglas del método, en primer lugar a la evidencia, que es la regla fundamental y la primera, ¿no? La evidencia, una vez debidamente garantizada, en cuanto resulta fundada sobre la veracidad misma de Dios, permite eliminar la duda que se había planteado en un principio acerca de la realidad de los objetos corpóreos. Yo tengo la idea de objetos corpóreos que existen fuera de mí y que actúan sobre mis sentidos. Esta idea, siendo evidente, no puede ser engañosa, por lo tanto deben existir objetos corpóreos que corresponden a las ideas que de ellos tenemos. O sea, eh, el mundo corpóreo, incluso mi propio cuerpo, aparece como
este afuera, de hecho, ¿no? Este otro, este distinto de yo, ¿no? Garantizado por un principio garante de primera línea como es Dios. En otros términos, además de la sustancia pensante, de la res cogitans, que es inextensa y que constituye mi yo, debo admitir una sustancia corpórea, divisible en partes y por consiguiente extensa. Sí, ahora vamos a ver qué quiere decir esto, ¿no? O qué pasa con los cuerpos, ¿no? Yo tengo una idea de objetos corpóreos que existen fuera de mí y que actúan sobre mis sentidos. Esta idea, siendo evidente, no puede ser engañosa, por lo tanto deben existir los objetos corpóreos que corresponden a las ideas que de ellos tenemos. En otros términos, además de la sustancia pensante, que es inextensa y que constituye mi yo, debo admitir una sustancia corpórea, divisible en partes y por consiguiente extensa. Tal sustancia extensa no posee, sin embargo, todas las cualidades que de ella percibimos. Descartes hace suya la distinción establecida por Galileo y que en realidad se remonta a Demócrito. Demócrito, uno de los materialistas, uno de los atomistas griegos, ¿no? Del periodo presocrático. Leucipo y Demócrito. Leucipo se sabe muy poco, pero bueno, son estos filósofos de Abdera, aparentemente, o quizás hayan tenido un origen jonio, pero no está debidamente documentado, digamos que eh, Leucipo haya sido de un lugar más al este, no sé, eso. Eh, Muchos de los filósofos del periodo eh, presocrático no eran oriundos de Jonia, pero sí de pueblos, por ejemplo, en la península itálica, que eran colonias jonias, entonces, jónicas, entonces, eh, bueno, es muy difícil determinar, más en el caso de Leucipo, que no se sabe nada, pero eh, hemos asociado a Demócrito con Abdera. Demócrito eh, va a tener un continuador en Epicuro y Lucrecio va a ser el último atomista del mundo antiguo del que tenemos más o menos algún registro. Dice, el tamaño, la figura, el movimiento, la situación, la duración, el número, o sea, todas las determinaciones cuantitativas, vamos a poner una magnitud, una unidad, son ciertamente cualidades reales de la sustancia extensa. Pero en cambio el color, el sabor, el olor, el sonido, etcétera, no existen como tales en la realidad corpórea y en esta realidad corresponden a algo que no conocemos. O sea, un gran enigma. Pensamiento y extensión, espíritu y cuerpo, son dos realidades separadas y dotadas de atributos distintos. El espíritu es libertad, el cuerpo es necesidad, en la naturaleza corpórea todo acontece en virtud de un mecanismo necesario y las leyes de ese mecanismo dependen directamente de él. O sea, estamos frente a una idea de la naturaleza totalmente mecanicista, algo que va a terminar de cuajarse eh, con el, digamos, entre comillas, cierre de la eh, revolución científica y el establecimiento de la física clásica, más con la generación de Newton, ¿no? Newton, en definitiva, estudia la física cartesiana. Eh, Dios ha creado los cuerpos con una determinada cantidad de movimientos y quietud, y siendo como es inmutable, conserva invariable esa cantidad independientemente de las mudanzas que cada cuerpo sufre. De la inmutabilidad de Dios se derivan asimismo las dos supremas leyes
de la mecánica cartesiana, el principio de inercia y el principio de la conservación de la cantidad de movimiento. De tal forma, Dios, en virtud de la inmutabilidad de su naturaleza, es directamente garante de la uniformidad y constancia cuantitativa del universo. Dios ha creado el mundo como una masa confusa de materia agitada y mezclada por movimientos caóticos. Luego, en virtud de leyes por él mismo establecidas, el mundo cobró su forma y organización actuales. El mundo es, por lo tanto, un mecanismo gigantesco del cual mm, eh, se excluye toda fuerza animada y toda causa final. O sea, toda la física de Aristóteles aquí un poco se tira al tacho, ¿no? Todo lo que es cuerpo es puro mecanismo. Mecanismos son las plantas, los animales, incluso el cuerpo humano, que para vivir y actuar no necesitan un alma vegetativo sensible, sino solo de fuerza mecánica. Una confirmación del carácter puramente mecánico del organismo humano. Descartes la ve en la circulación de la sangre. Era la gran novedad, ¿no es cierto? William Harvey describe la circulación de la sangre, ya había un antecedente importante en Miguel Servet, un español que es rostizado en una hoguera calvinista, que descubre la circulación pulmonar. Dado ese paso, después hay que completar un poco el esquema, ¿no es cierto? Antes se pensaba que por las arterias circulaba aire y por las venas sangre, no se entendía muy bien hasta que pudo ser comprendido que, digamos, por, un, por una tubería corre la sangre oxigenada y por otra se devuelve la sangre que ya ha distribuido esa oxigenación en el cuerpo, ¿no? Eh, Una confirmación del carácter puramente mecánico del organismo humano, Descartes la ve en la circulación de la sangre, que atribuye al mayor calor que hay en el corazón. La circulación había sido estudiada y descrita ya por Harvey, quien quien había señalado su causa en la contracción y distensión del músculo cardíaco. Pero Descartes cree erróneamente que en este punto puede corregir la explicación de Harvey. Los animales son mecanismos desprovistos en absoluto de alma. La única alma es la racional propia del hombre. Ahí hay otro punto difícil de estimar acerca de Descartes. Quizás esto es un préstamo de la Antoniana Margarita. Bien. Vamos a pasar al hombre. Dice el punto 52. El hombre, en la presencia del alma racional, estriba radicalmente la diferencia entre el hombre y las bestias. De ello resulta además que el hombre es una unión de alma y cuerpo, unión que vuelve posible una recíproca acción de una sobre el otro. Según Descartes, esa acción se verifica en el cerebro, más precisamente en la glándula pineal. O sea, en la glándula pineal está la sede del alma en la distribución del cuerpo. En el Tratado de las Pasiones del Alma, Descartes distingue en el alma acciones y pasiones. Las acciones son gobernadas por la voluntad, que es libre de afirmar o negar. Las pasiones son involuntarias y son percepciones, sentimientos o emociones causados en el alma por los espíritus vitales, es decir, las fuerzas mecánicas que actúan en el cuerpo.
espíritus vitales, fuerza mecánica, ahí hay como un pequeño gran cortocircuito. Eh, a estos espíritus vitales o espíritus animales eh, se los entiende como eh, principios materiales, pero un poco chispoteados, ¿no? Eh, no estamos hablando aquí de materia, como se dice, raza, que solo actúa por acción por contacto. Eh, aquí hay como un animismo enmascarado, ¿no? Es raro, por lo menos, y la expresión que usa es así. Eso se puede ver en el Tratado del Hombre, en donde se da una larga explicación de qué son estos espíritus animales, eh, y algunos han asociado, o sea, Descartes es una suerte de padre de la fisiología entendida como iatrofísica. Iatro es el médico, o sea, una medicina física. Pero hay como una eh, poderosa intuición de que ahí en las glándulas ocurre algo. Él no tiene una concepción bioquímica, ¿no es cierto? Pero eh, en algún comentario recuerdo haber visto a alguien que se pregunta si las hormonas, como esta suerte de disparadores químicos, no son en algún sentido lo que Descartes se figuraba como espíritus animales, ¿no? O espíritus vitales. Aquí, digamos, lo mecánico y lo vital eh, no congenian, ¿no? Sería esta brecha que hay entre un organicismo y un mecanicismo. Sin embargo, no escapan al gobierno del alma, antes bien, en este dominio estriba el ideal el ideal del sabio que Descartes toma de los antiguos, especialmente de los estoicos. Recuerda que los estoicos eh, contemplaban el curso de los acontecimientos, se daban cuenta que esos acontecimientos estaban dirigidos a un fin, ese fin era el de una razón que dirigía al mundo, y entendían que las decisiones o resistencias propias de cada individuo no hacían más que crear falsas expectativas, que lo que había que hacer era comprender fríamente cuál era ese curso de los acontecimientos que me arrastraba a mí, cuál era ese destino, y en algún sentido ser libre, pero no ser libre de elegir A o B, porque si elijo A o B, va a pasar lo que tiene que pasar. Piensen un poco cómo funciona Edipo Rey, donde, digamos, eh, la palabra de un profeta marca un destino y no hacen más que procurar evitar ese destino, y precisamente en la evitación del mismo están realizándolo. No sé si se entiende cuál es el sentido irónico de esto. Entonces, el sabio estoico básicamente se libera, mm, podríamos decir, de las pasiones, y trata de comprender el mundo como algo racional y que tiene un desarrollo donde las decisiones individuales eh, bueno, son fácilmente arrastradas por eh, un curso necesario, ¿no?
Sin embargo, dominar las pasiones no significa abolirlas. Esta abolición no es posible porque el hombre es tan solo en virtud de las pasiones y no es ni siquiera deseable porque las pasiones son por naturaleza buenas y solo es de evitar su mal empleo o su exceso. Ahí está un poco, ¿no? Eh, digamos, mmm, pretender borrar las pasiones, sino aprender a darle curso a las mismas, ¿no? A que no se desborden. El dominio de las pasiones, la resolución y la constancia de la voluntad en la acción, y ahí las reglas fundamentales de la moral cartesiana, en la que figura también la plena adhesión, aunque sea en forma de moral provisoria, lo que vemos una moral provisional, no como Spinoza, que tiene su ética al modo de la geometría, a la tradición religiosa política que Descartes no quiere someter en ningún modo a la crítica racionalista de que hace tan libre uso en el dominio de la ciencia. O sea, él deja eh, ahí en paz las cuestiones de la revelación. Eh, Cabe dudar aquí que Descartes haya sido un hombre muy piadoso, sino más bien me parece que sabía jugar el juego, ¿no? Pero para Descartes el punto culminante de la moral es cuando se elige la ocupación a que se va a dedicar la vida, o sea, la cuestión vocacional. Él mismo declara que ha elegido libremente la de científico después de estudiar a fondo las diversas ocupaciones de los hombres. Y si bien tiene conciencia de haber escogido una senda que lo conducirá infaliblemente a la tarea de contribuir al beneficio de la humanidad, es decir, al progreso, al progresivo dominio del hombre sobre el mundo, tiene plena conciencia de que los límites de sus posibilidades, sobre todo atendiendo a la brevedad de la vida y a la falta de un número suficiente de experiencia. Bueno, la vida de Descartes no es particularmente muy larga, ¿no? Como vimos en eh, en la biografía, ¿no? En efecto, habiendo partido de principios muy generales para explicar los fenómenos de la naturaleza, Descartes reconoce, sin embargo, que tales fenómenos a menudo se pueden explicar eh, sobre la base de estos principios en modo diverso y solo la experimentación puede decidir cuál de esos modos es el verdadero. Y aparece la experimentación, el experimento como un rasgo distintivo de eh, esta revolución científica, ¿no? Eh, no solo la mera observación, no solo hablar de teoría, sino encontrar esa deriva, ese escape hacia el mundo práctico, ¿no? Eh, la posibilidad de hacer experimentos es pues el límite de la explicación científica. Veo claramente, dice, que el camino debe seguirse, pero veo también que las experiencias necesarias a ese fin son tales y tantas que ni mis manos ni mi fortuna, aunque este fuese 1000 veces mayor, bastarían para realizarlas todas. Y tendré que contentarme de adelantar en el conocimiento de la naturaleza eh, eh, limitado a las experiencias que podré hacer. Descartes ve así en el experimento la confirmación de cualquier doctrina científica y el límite de toda posibilidad de investigación. Más que base positiva de la investigación como para Galileo, el experimento es para Descartes su límite negativo. La investigación tiene como base los principios generales de la razón. Bueno, aquí se podría decir sobre Galileo y el experimento. Es muy interesante la obra de Alexander Coiré, yo lo recomiendo, los estudios galileanos y también del mundo cerrado al universo infinito, donde se muestra que el experimento de Galileo era un experimento especulativo
que en ese sentido Galileo era un platónico. Puede haber compartido con Descartes cierto rechazo al aristotelismo en ese sentido. Quiero decir, a ver, un experimento mental puede realizarse todavía, puede tener un valor, como decía, altamente especulativo. No nos hemos quedado con esa noción propia de Galileo, sí nos hemos quedado con un experimento que Platón no lo hubiese asociado nunca con una forma suprema de conocimiento, pero que en definitiva, y aún las críticas a Aristóteles se parecen más a la obra biológica de Aristóteles, a la marcha de los animales, la parte de los animales, la historia de los animales. Así que, bueno, con estos matices de diferencias que hay entre Descartes, que en algún aspecto parece más cercano a Newton, pero Newton también se va a diferenciar de Descartes, y, y ya una distancia respecto a Galileo. Bien, en un repaso medio breve de lo que hicimos y un cierre de la lectura, damos por sentado que hemos terminado el capítulo de Descartes. Vamos a, seguramente vamos a poder empezar a ver algo de Kant, pero ya tenemos una... ya tenemos una evaluación prevista para el próximo encuentro, entonces lógicamente a Kant lo vamos a ver con el curso ya evaluado. No hemos avanzado todo lo que quisiera, pero por lo menos terminamos Descartes. Y les voy a dejar ahora una pregunta también en el... ahí en la plataforma, que la vamos a discutir en clase, pero para que quede una especie de consigna ahí, y es explicar qué toma Descartes de Demócrito en realidad, porque primero refiere a Galileo, pero está mencionado Demócrito. ¿Qué aspecto de la res extensa, en qué medida la res extensa, o sea, la cosa que posee extensión, que posee estas propiedades geométricas, se parece al materialismo de Demócrito o de Leucipo Demócrito? Así que eso queda también como cuestión. Bueno, nos estamos viendo la próxima y espero que esta última clase teórica haya sido provechosa. Nos vemos.